Muy buenos días, Andrés. Joel y Flavio, les saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días. Primero les aclaro que el Consejo de Médicos, que es la entidad que otorga la matrícula. Exactamente, Consejo de Médicos. Ustedes en estas últimas horas han dado a conocer, bueno, la situación crítica en la que estamos o a la que podríamos llegar en caso de no adoptarse mayores medidas. Sí, la decisión de las medidas es una decisión que tiene que ver con muchos aspectos, no solamente la disposición de camas, sino también el aspecto de qué es lo que queremos lograr. Si nosotros tenemos suficiente cantidad de camas y no nos importa que se llenen esas camas, bueno, mientras tengamos camas y personal para atenderlo, se va a seguir atendiendo a la gente. El problema que vemos nosotros es que la sobrecarga de trabajo que va a tener el personal de salud, si se llenan 3.000 camas de terapia intensiva, va a ser monumental, va a ser muy, muy grande. Y la gente está cansada, la gente viene de un año muy difícil, ha tenido muy pocas vacaciones, no ha recuperado su salud mental, porque atender esta patología impone un gran sacrificio y un gran esfuerzo. Entonces, simplemente por el hecho de tener camas, permitir que todo el mundo se contagie, no nos parece, desde el punto de vista sanitario, a nosotros como médicos que tenemos que atender a estos pacientes, que nos vaya a ser muy fácil, ¿no? Nos va a poner en una situación muy complicada. Doctor, en relación a lo que fue nuestra primera experiencia en la primera ola aquí en Córdoba y también con los indicadores, por ejemplo, del último mes, la proyección, si no se toman más medidas, ¿es peligrosa o no? Nosotros, tenemos una tasa de contagios que es estable y el paciente que entra en terapia no sale a la misma velocidad de lo que se van produciendo necesidades diarias, o sea que la ocupación va a ir en aumento. Eso es lo preocupante para nosotros, porque si aumentan los casos, aumenta el trabajo dentro de una terapia, aumenta el trabajo dentro del piso de atención del paciente, que no están críticos todavía, pero que tienen que estar internados, aumenta el trabajo a nivel de las guardias que atendemos pacientes febriles, donde pueden llegar pacientes muy jóvenes, en perfecto estado, pero que vienen con fiebre, hay que hacerle todos los estudios necesarios para analizar el caso en cuestión, y eso es aumento de trabajo, aumento de trabajo, aumento de trabajo, con lo cual el agotamiento y el estrés y la sensación esta de que la patología no se puede controlar aumenta día a día. Entonces, lo que vamos viendo es que nosotros hemos repetido lo que viene pasando en otros lugares. Como país repetimos lo que viene pasando en países donde la segunda ola llegó antes, Europa, Estados Unidos, etc. Y como provincia nosotros repetimos 15, 20 días después lo que viene pasando en ambas, pero porque es como la historia natural de esta enfermedad. Cuando va llegando y se va propagando, va pasando esto. En este contexto, la provincia, en relación a las medidas que evalúa, lo hace sobre cómo está la foto actual del sistema sanitario y de la evolución de la pandemia. ¿Ustedes consideran que las medidas se tienen que tomar ya o que todavía tenemos este periodo de ventana, si se quiere, aguardar un par de días para tomar medidas un tanto más drásticas? ¿Y cuáles serían estas medidas que ustedes proponen? No, nosotros no somos quien para proponer medidas, porque no es nuestra función. Nuestra función es atender pacientes. ¿No tienen posibilidad de brindar su opinión? Sí, nosotros les hacemos saber y tenemos reuniones periódicas con las autoridades y nos preocupamos y conversamos del tema, etcétera, pero no es la obligación del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba proponer medidas de índole administrativas y sanitarias. Lo que nosotros sí decimos que primero, como sociedad, tendríamos que tener la conciencia de limitarnos a circular lo menos posible y a juntarnos lo menos posible, sobre todo si no es estrictamente necesario, porque estamos en una situación muy difícil. Y hay veces que nosotros pretendemos que sea solamente las autoridades y el gobierno quienes nos digan qué podemos y qué debemos hacer. Creo que no es así. Creo que como personas, como adultos, como personas responsables, cada uno también tiene una responsabilidad muy grande de saber qué es lo que tiene que hacer.
Entonces, no siempre depende de que un gobierno o un médico nos diga qué tenemos que hacer. No se puede estar detrás de cada sabemos que hay ciudadano, cosas claro, que hay que hacer. De ahí en más, en base a cuáles son las condiciones sociales y qué se puede restringir, qué no se puede restringir, qué es esencial, qué no lo es, etcétera, esas decisiones ya las toman las autoridades y ellos son los que tienen que hacer cumplir lo que se tome. Pero ver que se aumentan los casos, que se llenan las terapias, que se llenan los consultorios febriles, que se llenan los pacientes internados y al mismo tiempo vemos una fiesta donde comparten el vaso y están a menos de 1 metro sin usar barbijo, bueno, eso nos da realmente una imagen muy pobre como sociedad. Sin dudas, sin dudas. Doctor, permítame que me corra parcialmente por el tema que lo convocamos, pero antes de ayer abordamos este reclamo de estudiantes de medicina que no tenían las suficientes prácticas. Ellos manifestaban esto. En el mediano plazo, obviamente que va a impactar en los profesionales de la salud, o en realidad, pregunto, ¿va a impactar eso? Y digo, desde el Consejo Médico, ¿hay preocupación por esto? ¿Hay algún tipo de sugerencia? Más allá que no son el órgano específico, ni mucho menos. Esto está trabajando la Universidad de Córdoba, el decano particularmente, pero ¿hay cierta preocupación por esta nueva camada de estudiantes que puede llegar a tener menos prácticas, como ocurre en las otras carreras también? Sí, probablemente han tenido una práctica un poco distinta, pero bueno, el ejercicio de la medicina en este último año se ha modificado bastante. Entonces, quizás tengan una práctica que tiene un perfil más abocado a esta patología de COVID. Pero no hay que olvidar que cuando sale un profesional de la facultad y se inscribe como médico, en un gran porcentaje ingresan a una residencia, donde adquieren las habilidades ya específicas sobre un tema en particular. Puede ser una especialidad o puede ser en medicina general también. Pero y esas residencias siguen abiertas, sigue habiendo ingreso a las residencias. Es más, hay suficiente cupo para ingresar a la totalidad de los médicos que egresan en residencias, tanto a nivel público, privado, municipal, de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica. O sea que hay mucha oferta para que los que egresan, los médicos que egresan, puedan continuar su formación. Pero sí, por supuesto, es preocupante que no puedan hacer su práctica final obligatoria como lo hacían antes, que era mucho más completa, y ahora está limitada porque tenemos que proteger también la salud de estas personas que son estudiantes, ¿no? Y no las podemos hacer que estén expuestos o sobreexpuestos al contagio de COVID-19 en personas jóvenes. Sin dudas, parte de los desafíos que ha planteado esta pandemia, en este caso también ligada a la formación profesional. Doctor, muchísimas gracias por sus precisiones y por su tiempo en Córdoba Noticias. Bueno, un gusto hablar con ustedes.